Seguimos con temáticas no solamente con magia, sino también todo lo que pasa con esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, pero queremos abordar también respecto a qué pasa con la medicación, la automedicación en muchos casos respecto a este proceso. Saludamos al químico farmacéutico, además profesor asociado de la Facultad de Farmacia acá en la Universidad de Concepción, Pablo Torres Vergara. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto. Igualmente un gusto, muchas gracias por la invitación a participar. Oye, y para poner un poquito en contexto, queremos revisar también un material sobre lo que es la lactancia materna esta Semana Mundial y además destacar la prevalencia precisamente de todo esto acá en Chile. La leche materna es la base del método de alimentación que abarca los nutrientes básicos en el crecimiento de un recién nacido, trayendo consigo una serie de beneficios para los lactantes. En Chile, según el último informe sobre la lactancia materna del MinSal, el 56% de los y las lactantes se alimentan con leche materna de manera exclusiva hasta el 6º mes, porcentaje que es levemente inferior en las mujeres que tenían trabajo remunerado. La Semana Mundial de la Lactancia Materna se encuentra oficializada para el 1 de agosto hasta el 7 del mismo mes, instaurada por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF desde el año 1992. En nuestro país, la prevalencia de lactancia materna al 6º mes en los últimos años se ha incrementado en más de un 40%, cifras que han posicionado a Chile como uno de los países con indicadores destacados a nivel internacional. Indicaciones que nos hacen comprender que nuestro país está destacado con respecto a la lactancia materna. ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos probablemente haciendo mal cuando, por ejemplo, somos madres que estamos acostumbradas a ciertos fármacos? ¿De qué manera puede influir en nuestro bebé, incluso en nuestro feto, en el momento en que ya tenemos la noticia de que vamos a ser madres, ¿verdad? Es un tema que hoy día queremos plantear. ¿Qué tan importante es hacer comprender que todos estos fármacos pueden afectar directamente a nuestros bebés? Sí, lo que ocurre con la medicación durante la lactancia, o sea que el periodo ya en que el bebé ya nació, tiene mucha relación con cuál es el efecto que va a producir sobre la lactancia, porque hay medicamentos que estimulan la secreción de leche y otros que la inhiben. Pero también otro punto fundamental y el que se preguntan mucho al respecto es cuánto del fármaco que está en el medicamento llega al bebé a través de la leche, porque hay evidencia en la cual se demuestra que casi todos los fármacos pasan digamos, a la leche materna, pero los efectos puntuales, la verdad es que es como un área bien gris, porque si bien hay mucha información, la evidencia clínica no es tan sólida respecto a los efectos potenciales que producen. En general tiende a pensarse o a tenerse como consenso que los efectos no son tan significativos, pero siempre debe valorarse el riesgo y beneficio dependiendo de la enfermedad. O sea, claro, cada medicamento tiene una contraindicación. Si nosotros nos tomamos un antibiótico, probablemente vamos a tener algún efecto secundario, pero nos va a tratar en sí la bacteria y la enfermedad. ¿Qué hay con la automedicación? Porque uno espera que si uno va al médico y te damos cierto medicamento y te va a preguntar algo que considerar, sí, no sé, tengo un hijo, estoy dando leche materna, y ahí se verá los pros y contras. Pero ¿qué pasa cuando yo de la nada, y somos buenos los chilenos para automedicación, me duele la cabeza, pero un paracetamol, claro, ¿qué me va a hacer? O otro medicamento. Hay grupos farmacológicos que están descritos como seguros. Por ejemplo, justo el que mencionas, el paracetamol, que es un medicamento relativamente seguro a las dosis administradas. Ya si uno se toma más de 4 gramos al día, ahí quizá el problema sea más para la madre que para el bebé, pero en general son seguros. Lo que sí hay que tener cuidado es cuando la automedicación va referida a medicamentos que son depresores del sistema nervioso central, ¿ya? Particularmente relajantes musculares y también medicamentos que son sedantes hipnóticos, ¿ya? Porque nosotros tenemos la tendencia a almacenar los medicamentos. Por ejemplo, si a mí me prescribieron un tratamiento para el insomnio, me sobran pastillas y quizás no estoy durmiendo bien. Me tomo el medicamento. La guagua no me deja dormir. Exactamente, y hay dos problemas ahí. Uno es del medicamento que pueda llegar al bebé a través de la leche
va a producir un efecto depresor en el bebé que puede ser significativo no clínicamente, pero hay que estar controlando que, por ejemplo, si tiene más sueño, etcétera. Pero, a ver, no estoy avalando la automedicación, no debería hacerse, pero hay otro problema asociado al uso de estos medicamentos en periodo de lactancia, que las mamás se quedan dormidas al lado de sus bebés y eso corre riesgo de accidentes por aplastamiento. Entonces, ahí tenemos un doble riesgo asociado a la medicación, especialmente las mamás y los papás que hacen colecho con sus bebés. Y ese tipo de medicamentos requiere especial cuidado y es donde ahí siempre se recomienda la intervención médica antes de automedicarse, buscando, por ejemplo, en tiempos de estrés, tomo un ansiolítico, medicamento para la ansiedad. Un cuartito no me va a hacer no me va a hacer nada, pero eso yo no lo voy controlando. Y hay ciertos medicamentos que no deben administrarse en esos casos. Mira, muchas veces hay medicamentos que sí deben administrarse. Yo me acuerdo en el caso de mi primera hija, por el estrés me dio herpes. En toda la zona de atrás del cuello. Era todo mi cuello y toda esta parte llena de herpes. Y esto fue un día antes de que naciese mi hija. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Cómo hay un equilibrio? Porque ahí sí o sí tuve que tomar aciclovir y mi guaguita recién nacida también tuvieron que darle, porque es peor muchas veces la enfermedad que podría acarrear a ella desde toda la interna, ¿cierto?, de su boquita. Muchas veces son problemas complejos los que se viven a través de, por ejemplo, problemas como el herpes. En el caso, por ejemplo, de antibióticos, es que estamos frente a un problema grave, no lo quiera Dios, digamos, pero muchas veces es súper necesario el medicamento. ¿Cómo se hace para este equilibrio también? Claro, ahí el médico tratante siempre evalúa los riesgos y los beneficios y como tú bien dices, es inevitable en muchos casos y debe valorarse los potenciales riesgos, ¿ya? Y, en general, si tú tienes una condición, una infección, por ejemplo, tú no puedes dejar de tratarla por el tema de por otros temas asociados, debes tratarla y probablemente el riesgo sea bajo, pero hay otros casos también en los cuales los efectos son inevitables en los bebés recién nacidos, por ejemplo, las mujeres que toman, por ejemplo, fármacos para el tratamiento del hipertiroidismo. El fármaco cruza la placenta, en ese caso ya cuando está el bebé dentro hablamos de transporte transplacentario, o sea, desde la madre a través de la placenta. Y los bebés recién nacidos de madres que están con tratamiento para el hipertiroidismo tienen la tiroides suprimida. Entonces, a medida que pasa el tiempo, va reduciéndose el efecto porque el fármaco se va eliminando. Y hay otra cosa importante ahí, lo que tú comentas, que en los recién nacidos, la eliminación de muchos fármacos está reducida porque el hígado y el riñón no están maduros. Ya esa maduración ya se empieza a ver desde los 6 meses, pero en muchos, como dices, ante condiciones de salud que son debilitantes o implican un riesgo para la madre, la administración del medicamento es inevitable. No sé si puedo hacer un alcance, una recomendación. Cuando una mamá se va a someter a un tratamiento y está dando leche materna a su hija o hijo, lo que se recomienda en muchos casos es que antes de empezar los tratamientos guarden leche. Ya guarden leche de tal modo que puedan ir complementando con esta leche almacenada y con leche de fórmula cuando proceda y lo pueda tolerar el bebé. ¿Ya? Esa es una recomendación, que antes de, pues con un extractor de leche. ¿Ya? Y el otro tema importante también es que en aquellos periodos en los cuales la mamá deja de dar leche directamente a su bebé, traten de sacarse leche con un extractor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso sigue estimulando la producción de leche. Para que no se corte. Y claro, en el fondo eso es lo que se dice popularmente, y para que la mamá no se disminuya la producción de leche, usar un extractor y esa leche que está con el medicamento, eliminarla. Claro, sigue el mismo ritmo como si estuviera la guaguita mamando y botar también esa leche, porque tú me dijiste algo fuera de cámara que yo de verdad quedé sorprendida y como que nunca... Uno ve netamente los riesgos que hoy puede hacerle algo mal a la guaguita, pero medicamentos que puedan generar más cantidad de leche o incluso menos cantidad de leche, que ahí también tenemos el problema de cómo alimentamos a la guaguita. Claro, sí.
Claro, con ese tipo de hay medicamentos? medicamentos, por ejemplo, en aquellos casos de mamás que tienen dificultades para producir leche y se les dan ciertos grupos de medicamentos que son conocidos como galactólogos. Y estos estimulan la producción de leche. También hay otros medicamentos de uso más o menos frecuente, por ejemplo la metoclopramida, que también estimula la producción de leche. Y también hay otros medicamentos que inhiben la secreción de leche. Entonces, eso siempre es importante de informar con los médicos tratantes, porque no necesariamente la mamá, si tiene una enfermedad crónica, Tiene que seguir se va a tratándose. atender con su médico de cabecera, puede ser otro profesional de la salud, y en muchos casos no siempre se da en detalle la información, solo se prescribe el medicamento y las consecuencias se ven después. Por eso hay una recomendación no solo a las madres, sino que también a los profesionales de la salud a que informen debidamente sobre los riesgos de usar estos medicamentos que pudieran provocar alteraciones. Sí, importante el poder también trabajar muchas veces la resiliencia por parte de madres que están pasando por momentos súper complejos al ser mamás y por lo mismo dejar de la noche a la mañana muchas veces medicamentos que tienen relación con su salud mental, medicamentos que están sí o sí recetados por especialistas, pero pasa un momento en que realmente o hay que bajar muchísimo las dosis o simplemente hay que dejarlas. Entonces ahí también tener la entereza y el poder de las mujeres cuando realmente hay que dejar esos medicamentos a la hora de todo este proceso de maternidad. Exactamente, es muy difícil. Es un tema muy complejo y que se ha abordado internacionalmente, en la cual todo el proceso de lo que es la medicación en embarazo y lactancia cabe dentro del concepto de huérfanos terapéuticos, ¿ya? Son situaciones en las cuales la administración o los tratamientos farmacológicos no están avalados por evidencia suficiente como para lograr el máximo beneficio con un mínimo de riesgos. ¿Por qué? Porque, para explicarlo sin tanta jerga, es muy difícil hacer estudios en personas embarazadas o que están en periodo de lactancia. ¿Por qué? Por los temas éticos y metodológicos asociados a los estudios. Uno va con toda la fe del mundo a su médico tratante, matrona, pero la administración de medicamentos en embarazo y lactancia es casi un salto de fe. En muchos casos el nivel de evidencia o la calidad de la evidencia es muy baja como para justificar el uso o la suspensión. Entonces, ahí hay una necesidad importante a abordar desde un punto de vista científico y que en ese sentido las mamás, los papás busquen la mayor asesoría posible en estos términos, porque cada caso es individual. Es difícil extrapolar a todas las realidades y en eso es importante que nosotros como los profesionales de la salud entreguemos toda la información disponible. Y por lo mismo tenemos estas conversaciones porque se generan temores, dudas y se requiere de los especialistas que nos aborden esto y con la evidencia también científica que es necesaria y que bueno también que transparentes, eso muchas veces hay desconocimiento, Pablo. Así que agradecerte que te hayas dado el tiempo de acompañarnos en este día lunes dedicado a la salud. Gracias por su invitación y esperemos vernos pronto. Sí, siempre es interesante tener a diversos especialistas de materias distintas para ir complementando de mejor manera temáticas como esta, como la lactancia materna. Si tú mismo también quieres darnos algunos temas que podamos plantear como lunes de salud, martes emprendimiento, miércoles sobre todo contingencia, jueves causas y viernes cultura, bienvenidos sea a través del más 569-77-569177. Ahí está apareciendo nuestro WhatsApp y nosotros ya nos empezamos a despedir 12:29.